6 meses del gobierno del presidente Mauricio Macri, haciendo un paralelismo con lo que le sucedía en el año 2003 a Néstor Kirchner. Mirá. Cartas chicanas y videos. Luego de su feroz crítica escrita contra el proyecto previsional de Cambiemos, CFK reapareció con un video de los primeros 6 meses de gestión de Néstor Kirchner. Casi 30% de desocupación, 60% de pobreza, con el fondo rodeándonos, 170% de deudas, con los brazos caídos. Toda la década del 90, esperen que el vaso va a derramar, derramó en hambre, en exclusión, en olvido. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que poner mucho esfuerzo, tenemos que estar donde están los problemas, pero no nos falta ni ganas, ni fuerza, ni decisión de construir una Argentina distinta donde todos podamos Tratar de dar vuelta a esta historia de dolor, de olvido, que nos ha tocado vivir. Fue firmar decretos aumentándole los salarios a los trabajadores y convocar a paritarias para que patrones y trabajadores discutan recobrando el derecho. Pero se equivocan aquellos que creen que nosotros vamos a aceptar la presión y la extorsión de estos grupos económicos. Para algunos ser racional es seguir quitándole el pecho y el trabajo a los argentinos. Para nosotros ser racional es cada día más gente y más trabajo. Bueno, continúa el video, esto lo publicaba Cristina Fernández de Kirchner hoy, sí, contrarrestando de alguna manera los dichos de Mauricio Macri, que hoy hablaba de no escuchar a cierta gente con las cosas que proponen y dicen, ¿no? Yo creo que si Cristina, que está siendo cuestionada por todo lo que se vio, el dinero, la ruta del dinero acá, la gente contando plata, la cantidad de terrenos que se compró el señor Báez. Yo digo, si realmente ella no vio todo eso, si ella no vio que las rutas no se construían y que la plata se gastaba, si que la ruta que costaba 10 pesos se pagaba 100, ella tampoco lo vio, si ella no vio que el señor Báez de repente tuvo más terreno que la capital federal 20 veces o 25, yo no sé con qué condiciones puede salir a criticar nada, porque ya se le pasó todo eso por adelante y no lo vio. Es bastante absurdo. Para mí me resulta casi chocante ver que sale a dar lecciones éticas y de moral y de cómo se debe trabajar. ¿Viste lo que la otra vez vimos en Formosa? Eso tiene que ver con Cristina. 12 años de muchísimo dinero y esa gente se sigue muriendo de hambre. Entonces, que realmente ella venga a dar lecciones de moral, realmente me parece una cosa absurda. Lo importante es lo que vio la gente, ¿no? Más allá de lo que decía Gaby, de lo que vio Cristina. Hay una frase que a mí me parece que es muy significativa. Creo que era una editorial el otro día de Carlos Pani, en el que decía que al kirchnerismo no lo corrió la espiral inflacionaria, sino su descomposición y degradación moral. Y me parece que es eso lo que sucedió cuando la gente eligió un cambio y votó a otra fuerza política. Ahora, bueno, hay que aguardar a ver qué pasa con la situación económica, pero digamos, en rigor de verdad, la descomposición moral fue lo que... Una pequeña cosa, hace un tiempo cuando estaba sentado ahí Moisés Ikonikov, que es un tipo que fue realmente muy importante en París enseñando a muchos tipos que después fueron ministros en todo el mundo, dijo una cosa que para mí es muy importante. Él estaba contento con que había ganado Macri, no porque le guste Macri, porque cree que es un tipo que no está haciendo las cosas bien en términos de cuidar a la gente, de preocuparse por la gente, pero él dijo que era un gobierno autoritario y los gobiernos autoritarios pueden terminar en gobiernos totalitarios. Y yo creo que esa diferencia es una diferencia que no tenemos que olvidar a la hora de hacer nuestras especulaciones y nuestros análisis políticos. Realmente el autoritarismo que fue creciendo a lo largo del tiempo en el gobierno de Cristina, que fue creciendo enormemente, destruyendo organismos de control, reventando la justicia, me parece que esa cosa no nos tenemos que olvidar. Entonces yo realmente no... Hay que escuchar a la expresidenta porque es un personaje importante, pero realmente no hay que olvidarse del autoritarismo que ella impuso, la grieta que armó, la frenética grieta que armó, porque se puede hacer política, se puede hacer lobby político, se puede hacer todo lo normal, sin llegar a tener esa situación que se vio y acá también. Aparecía Néstor en el video de Cristina Fernández de Kirchner. Lamentablemente, Cristina Fernández de Kirchner se encargó de lapidar cada uno de los logros que había hecho Néstor Kirchner entre el 2003 y el 2007. Fue un gobierno muy interesante el de Néstor Kirchner, con superávit comercial, superávit fiscal, inflación baja.
7, 8 puntos anuales, fuerte desendeudamiento. Después vino todo lo contrario. Cada uno de los pilares económicos del gobierno de Kirchner, con la salida de Lavagna, después con la incorporación de Guillermo Moreno, se fueron cayendo. Vos pensás que Kirchner llega con el 22% de los votos y construye poder aliándose con el Grupo Clarín, con Hugo Moyano, con los organismos de derechos humanos. Y la verdad que la economía iba para adelante. Después de la muerte de Néstor Kirchner, el PJ, el kirchnerismo, se vuelve expulsivo. Se va Massa, se va Moyano, se va Alberto Fernández, se va Felipe Solá, se va Das Neves. Entonces, debería haber algún tipo de autocrítica. Yo digo, para partir de lo positivo, es bueno que el gobierno reconozca que no se puede subestimar el consumo. Arrancó con la idea de que los salarios estaban altos y que había que atacar el consumo para que bajara y de esa manera bajara la inflación. Se da cuenta que se desploma la economía. Eso es bueno. El proyecto de jubilados lo que está diciendo es vamos a meter 200.000 millones de pesos por año, más o menos, en los bolsillos de la gente para reactivar el consumo. Bienvenido que eso sea. Ahora, creo que igual hay algo que hay que seguir analizando. El presidente eligió, y es su potestad, no tener ministro de Economía. Pratgay es ministro de Hacienda, no de Economía. Tiene un gabinete económico de 4 o de 6 que yo creo que genera problemas de coordinación, de falta de articulación. Pero ahí haciendo un paralelismo, porque en el informe recién veíamos los primeros meses de Néstor y de Macri, hay que recordar también que Néstor Kirchner venía del desorden de 2001 ordenado por el gobierno de Eduardo Lavagna. De hecho, él hereda a Lavagna, decide que quede en el gabinete. Y Néstor, en la campaña, yo me acuerdo porque la cubrí, decía, yo voy a ser mi propio ministro de Economía. Y tanto es así que cuando Lavagna levantó mucho su perfil, hubo operaciones que vos te acordás en el gobierno, y Lavagna quedó afuera del gobierno. Lo que vos decís, vino Pelisa Miceli, que tenía un perfil muy distinto. Tomando lo que vos decís, ¿no se debilitó la economía cuando carecés de un ministro de Economía fuerte? De todas maneras, una democracia no se constituye alrededor de una persona. Fue un gobierno muy presidencialista, autoritario y personalista. De todas maneras, Néstor Kirchner tenía una economía que a partir de 2012 entra en la debacle con Cristina. Hay un asunto... A ver, así un minuto. Ni Néstor Kirchner ni Macri quieren un caballo. El tema es que no quieren un caballo. Menos mal. Caballo marcó una imagen. ¿Y quién quiere un caballo? Porque el ministro... No, te estoy hablando de... un ministro fuerte. Cristina lo apoyó a Caballo. Era más Caballo que Menem. Podría ser un Lavagna. Es más, vos hacías una encuesta en la década del 90 y Caballo tenía el 70% de protagonista, y el 20%. Sí, claro que sí. Y además lo apoyaron. A Caballo lo apoyaban el Chacho Álvarez, la izquierda. O sea, el Frente Amplio, el frente de Chacho Álvarez apoyaba a Caballo y no Error histórico del Frente Grande. A ver, diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Estamos hablando de los primeros 6 meses que se cumplen justamente hoy del gobierno de Cambiemos. Usted es de la Unión Cívica Radical. Sí, así es. Pone su gobierno. A ver. Bueno, primero... ¿Está feliz? ¿Está orgullosa? Estoy orgullosa. Primero que todo, te digo, yo soy de Córdoba. Y en Córdoba la diferencia se nota muchísimo. Recordemos que Néstor y Cristina, digamos, le puso muchísimas trabas a Córdoba. A la provincia, realmente fue discriminada. Por eso nosotros prácticamente el tema de las tarifas es mucho menor lo que estamos sufriendo que lo que están sufriendo ustedes. Claro. Porque en Córdoba pagamos muchísimo más caras las tarifas. Aquí en Buenos Aires realmente las tenían regaladas, por digamos, subsidiadas de una manera exagerada. Entonces, eso ha cambiado muchísimo. Y por otro lado, con la nueva ley de la devolución del 15% a las provincias, vuelve el federalismo a la Argentina, señoras y señores. Vuelve el federalismo a la Argentina. ¿Qué está queriendo decir? Y eso no es poco. ¿Que antes el interior no era tenido en cuenta? Antes no era tenido en cuenta y existía la ley del látigo y la billetera. Es decir, la presidenta exigía que le obedecieran y le daba dinero discrecionalmente a los que a ella le hacía falta o políticamente. Y Macri no hace ahora no habrá látigo, pero hay billetera. No, sí, hay billetera. Pero Macri ya por favor, está hablando el compañero. Recién se planteó una cosa muy interesante. Estamos en un experimento por el cual está gobernando la Argentina una fuerza no peronista. Las dos experiencias anteriores en la democracia terminaron mal. Alfonsín, con su final caótico de mandato, y la Alianza, que terminó como todos sabemos. ¿Es posible que haya un espacio en la Argentina para que gobierne una fuerza no peronista y le vaya bien? Creo que eso es una discusión central, porque los modos del peronismo, algunos creen que son autoritarios, otros dicen que son jerarquías, algunos creen que no se pueden discutir, otros que dicen que son verticalismo, contaminan toda la vida política en Argentina. Se dice acá que por un lado hay una posición como de ultraderecha, súper ortodoxa, que Espert personificaría en público, hay que ajustar muchísimo más de lo que se ajustó, y que hay otra que sería la izquierda del propio movimiento Cambiemos, que es el peronismo en sus distintas variantes. Por la izquierda. Ahora, me parece, recién habían pasado 72 minutos y no habíamos nombrado en Intratables a Lázaro Báez. Es un récord que
que hay una forma de comunicar que está terminando con los 6 meses, que es echarle la culpa al pasado. Todo lo que pasa de malo es la herencia recibida. Y está empezando una segunda etapa en que ya no se le puede echar la culpa al pasado. Todos vemos los errores y contramarchas del gobierno, y el gobierno demuestra en estos 6 meses una eficacia para ser un gobierno no peronista con poder en la Argentina, o va camino a un fracaso. Y eso sería malo para toda la Argentina. Carlos, no solo para el gobierno. El kirchnerismo construyó su relato también sobre el pasado. A Menem lo demonizó como si fuera Emilio Macera. La deuda era un problema del pasado. Todos los gobiernos tienen su relato. Y no podés eximir al kirchnerismo de eso. Son solo 6 meses. A mí me parece que el gobierno necesita tiempo independientemente de sus errores. El tiempo lo tiene. No se lo dan, me parece. Me gustaría recordar qué pasaba cuando gobernaba Néstor Kirchner a los 6 meses de gobierno. Un poco lo transmitía el informe o el video de Cristina Kirchner, dando una imagen épica de un presidente que hacía cosas, que distribuía, que repartía dinero, que generaba políticas expansivas. Pero para que él pudiera hacer eso, antes hubo un mega ajuste, que fue el ajuste que hizo Eduardo Duhalde en el 2002-2003. Con Remelenikov. Con Remelenikov y con Roberto Lavagna, después como ministro de Economía. ¿Qué es lo que pasa? Duhalde había recibido un gobierno como el de la Rúa, en pleno estancamiento, recesión económica, tipo de cambio retrasado, es decir, poca recaudación, una recaudación en caída. Un poco es el modelo que recibió Mauricio Macri. Mauricio Macri tiene que hacer el mismo trabajo que hizo Duhalde, porque recibió de Cristina Kirchner un modelo en recesión, con estancamiento de 4 años, sin empleo, sin creación de empleos, con tipo de cambio retrasado también, pero en vez de la convertibilidad había inflación. Entonces, el ajuste que tuvo que hacer Lavagna en el 2002, 2003, ahora la tiene que hacer Mauricio Macri. ¿Cuál es la diferencia? Que Mauricio Macri no es peronista y que Mauricio Macri no tiene ejercicio de política. Recién ahora está empezando a tomar noción de lo importante que es el diálogo y la negociación política. El otro día hubo una reunión con Frigerio en la Casa Rosada, justamente por esto que decía Johnny, el tema del temor a que se levante algún sector del conurbano. A ver si, diputada, que está viendo la palabra. No, estoy de acuerdo en varias de las cosas que está diciendo, pero él se está olvidando en su análisis de algo. En la época de Néstor y de Cristina había un viento de cola en relación a la política exterior muy superior, y realmente la bonanza de la soja era que entraba dinero. Está claro, bueno, pero no pero ahora es todo lo contrario. O sea, eso... Ahora está subiendo. No, yo quiero aclarar, bueno, yo no coincido... Ahora está subiendo otra vez la soja. No, yo no coincido con nada en el análisis que hace Mariano Barrio, al que respeto muchísimo, por lo siguiente. Primero, el ajuste, nosotros veníamos de la crisis de la Alianza, de una convertibilidad que se había agotado 2 años antes de Menem y con una desocupación que había llegado al 25% y el 54% de la población debajo de la línea de pobreza. Es decir, el país que recibe Duhalde y que después recibe Kirchner es un país con 54% de pobres, 25% de desocupados y 50% de trabajo en negro. Y eso se revierte, con mucho esfuerzo hay renegociación de la deuda externa, la quita del 65%, invertir toda la plata en generación de empleo, de consumo, expansión de la economía. Digo, ayudó el viento de cola, pero hubo políticas bien concretas que le cambiaron la cara a 20 años de políticas neoliberales en la Argentina. Digo, no es que fue de casualidad. El país crecía. Y Macri recibe un país, quiero terminar, Macri recibe un país con 6,5% de desocupación. No recibe un país en recesión. Se perdieron 155.000 puestos de trabajo en 6 meses. Alguien se tiene que hacer cargo. 400.000 en el 2014. Alguien se tiene que hacer cargo. Es falso ese dato. Es falso ese dato. Es falso. Falso es usted. No es falso ese dato. Por favor. No, yo en realidad creo que lo que hereda Macri es un país en decadencia. Yo creo que efectivamente el primer gobierno del kirchnerismo fue un gobierno que hizo mucho mejor las cosas. Creo que el segundo gobierno, el de Cristina Kirchner, ya no hizo tan bien las cosas, y el último gobierno fue un muy mal gobierno. Y creo que la situación, la falta de federalismo, la situación de la pobreza, la inflación, el tema del déficit fiscal, eran realmente muy graves, muy difíciles de resolver. Lo que no se puede plantear es que una situación, cuando un país viene en decadencia, que la situación, el cambio se produzca de un día para otro. Naturalmente,
ese cambio consume algunos meses, y estos son los primeros 6 meses de gobierno. Justamente las cosas que se hicieron para empezar a revertir esa tendencia, y naturalmente iban a tener consecuencias duras, las tuvieron. Ahora, lo importante es empezar a reflotar la situación, reflotar la economía, y me parece que coincido con algo de lo que dijo Piñanelli, con algo de lo que se dijo acá antes. Me parece que el gobierno está evaluando seriamente cómo hace para revertir esta situación, y por eso ahora, por ejemplo, está decidido a impulsar la obra pública con mucho más fuerza. La obra pública en la Argentina viene paralizada desde los últimos meses del año pasado, porque el gobierno anterior había dejado de pagarla. Ahora, Miguel, pero que hubo un error de diagnóstico. Yo me pregunto si hubo un error de diagnóstico, porque cuando en las primeras semanas de gestión, aquí venían los funcionarios del gobierno de Cambiemos y ponían todo el foco en bajar la inflación, vía reducción del déficit fiscal, dejar de emitir dinero, y ahora se dan cuenta que de ese modo la recesión es tal porque dejan de recaudar, porque le sacaron las retenciones al agro y también a la minería. Dejan de recaudar por el IVA porque hay recesión, entonces no entra dinero a las arcas públicas. ¿Hubo un error de diagnóstico? Yo un poco dije antes este tema y no pude terminar el concepto. Hay un cambio de paradigma en el gobierno. El gobierno estaba convencido que en los primeros 6 meses iba a revertir la situación. En este mismo programa, en diciembre, yo dije, ojo que vienen 6 meses muy difíciles, no sean tan optimistas. Un año, dijeron. Entonces, ¿qué sucede? Hoy el gobierno está volviendo, yo digo que está en un plan B. Ya sacó el plan A. Está en la expansión del gasto, después discutiremos si es bueno o malo, pero es lo que está haciendo. Está el tema del blanqueo. La verdad, no es cierto que se hace para pagar las jubilaciones. El blanqueo se hace porque fracasó la política de inversiones. Y fracasó no por responsabilidad del gobierno. Fracasó porque hay un mundo que no está ávido de inversiones productivas. Está ávido de inversiones especulativas, que es lo que está pasando hoy en la Argentina. Están ingresando dólares de endeudamiento, dólares de la LEVA contra el seguro de cambio. Digamos, son los dólares que a nosotros no nos interesan. ¿Te sirven estos dólares para calmar como calmó el sistema cambiario argentino? Pero ahora estamos al revés. Ahora estamos en una revaluación del peso y eso es tasa de interés. No me quiero meter en mi tema especializado, que es esto de la política monetaria. Esto yo lo discutí con Alfonso Prayay en febrero, lo hablé con varios funcionarios del gobierno. Digo, ojo que en el otoño se te viene la revaluación del peso, y ahí no pudieron controlar. El gobierno de Macri está haciendo un giro, a lo mejor la gente no se da cuenta, pero está haciendo un giro muy importante en la estrategia económica. A ver, ¿pero es bueno o malo? Bueno, depende del resultado. Yo creo, y yo acabo de llegar hace unos días de Estados Unidos y hablé con muchos inversores. ¿Ellos qué te dicen? Dicen, miren, la Argentina para prestarle está bien, pero para invertir todavía no. ¿No les da confianza el país aún? No es el país solo. ¿Sabés lo que te preguntan? ¿Dónde está la gobernabilidad, la estabilidad? Entonces yo por eso insisto mucho en que el gobierno tiene que llamar a un consenso, un consejo de todos los partidos políticos, fijar políticas públicas, sindicatos, empresarios, tratar de que haya la menor confrontación posible. Hoy el problema de Moyano, yo no le pongo las tintas a Moyano, lo conozco mucho a Hugo Moyano, es compañero y amigo mío, y hablo mucho con Hugo Moyano. Yo les puedo asegurar que si no fuera por Hugo Moyano, hoy el gobierno hubiese tenido 2 o 3 paros generales. Claro, entonces lo que pasó hoy es muy puntual. Se levantó. Yo no estoy de acuerdo nunca con estas medidas de fuerza así compulsivas. No me gusta. Pero también los trabajadores muchas veces están entre la espada y la pared. Porque la verdad que un camionero que está a 48 Eso es cierto, y muchas veces los trabajadores son utilizados petróleo también. En la ruta, hay que estar 48 horas. Muchas veces los utilizan a los laburantes, ¿eh? No, los laburantes son los que piden. Por supuesto que yo no soy ningún chupadedo, digamos, porque yo sé lo que pasa. Yo no quiero demostrar a nadie, pero he visto muchos sindicalistas y gremialistas ricos y laburantes muy, muy humildes. Por supuesto que sí. Y eso es un problema muy serio en la política argentina, no solo de sindicatos, empresarios, consejos profesionales, no me quiero meter en mi tema, porque hoy escuché por acá que en el año 79 Grondona entró con las bayonetas a la AFA, y en mi consejo profesional también entraron con las bayonetas, y a mí me denunciaron por subversivo en el 79, me tuve que ir. Todavía están en el poder. Entonces, ojo que los sindicatos solos no son un problema, pero no es el único.
los sindicatos. No todo lo mismo. Generalicemos, sí. A ver. Una cosa que quiero agregar a lo que decía Aldo, que es el gobierno prometió en campaña, y fue una propuesta nuestra del Frente Renovador, de eliminar el impuesto a las ganancias. Lo dijo con esas palabras y efectivamente no cumplió. Pero quiero retomar lo que decía de dónde venía el origen. A ver, yo creo que efectivamente el gobierno encontró una situación más compleja de la que todos pensaban que iban a asumir, y es difícil evaluar un gobierno en 6 meses de gestión. Ha tenido luces, ha tenido sombras. Lo que a mí me parece es que después de 6 meses empieza a tornarse más difícil comprender el grado de improvisación y de incoherencia que hay entre funcionarios que dicen una cosa, funcionarios que dicen otra cosa, y que en el medio estas idas y vueltas, en una situación de alta complejidad, hace que empiecen a fallar estos planteos originarios del gobierno, que eran: van a venir inversiones, y a los 6 meses dicen, entonces ahora el Estado tiene que volver a gastar. No tenemos una coherencia en un plan. La Argentina no ha recuperado la senda de crecimiento, tenemos problemas de inflación y no alcanza solamente con reconocerlos. Hay un gobierno que tiene que poner en primer lugar una agenda para resolver el problema, no ser comentarista. No estaba bien lo de Lázaro Báez ni el final del gobierno de Cristina, tampoco está bien lo que nos está pasando. Y no podemos volver a establecer el debate entre lo bueno y lo malo. Pero la Argentina que se plantea hoy, o por lo menos muchas veces en este programa, es o esto que ahora o lo del pasado. Claro, por eso no podemos. El informe era excelente. Realmente felicito a los editores del programa porque era una muestra cabal de la grieta. Era todo blanco o negro. Eran todas las posiciones, desde Cristina, que hablaba en el informe, hasta representantes del kirchnerismo más duro, como Guillermo Moreno, algunos comunicadores que no sé qué papel juegan, y el gobierno de Macri tratando de dar explicaciones. Entre medio de esas dos posiciones extremas, me parece que es lo que estamos debatiendo hoy acá, es lo que está diciendo Aldo, es lo que están explicando Bebo y la gente que sabe de economía, y lo que está diciendo el mismo gobierno, lo que está diciendo gente como Frigerio o como Prat Gay. Bueno, podemos buscar una manera ecuánime de cambiar el rumbo, porque evidentemente o fue un error de diagnóstico respecto de que las inversiones iban a venir y de que iban a bajar el déficit fiscal vía inversiones que nunca llegaron, o bueno, buscar la manera de reactivar el consumo. El mismo gobierno, cuando vos hablás con la gente más cercana a esa línea, la que dice Débora, Prat Gay, Frigerio, Monzó, te reconocen que falló el esquema de inversiones. Falló Davos, falló Obama en la Argentina y también el empresariado nacional, cuando, ¿te acordás? Hace muy poco, hace 2 meses, estuvieron en la Casa Rosada Fiat, Molinos, IRSA, Elstein, y todos dijeron, vamos a invertir. Sí, hubo algunas empresas que invirtieron, pero no todas. Ante el fallo claro en el programa de inversiones, la emisión. Aparece el Estado de vuelta, como explicaba Piñanelli, para que el déficit fiscal se vaya a 8 puntos. Ahora, la pregunta de fondo para esquivar un poco la grieta es: ¿no es demasiado ensayo y error? Yo pensaba, decreto para nombrar jueces de la Corte, tarifazo, vamos y volvemos. No, obra pública, vamos y volvemos. Prisión para periodistas por blanqueo, vamos y volvemos. ¿Es exceso de improvisación? Teniendo en cuenta que... Acá ha habido hechos muy positivos que yo creo que hay que ponerlos en valor. Se salió del default con 165 votos en diputados cuando el oficialismo tenía 89. Y en el Senado con 54 votos cuando el oficialismo tiene 15. Quiere decir que hubo una parte importante de la oposición que acompañó algo que a mi criterio era correcto. Ahora con el tema de jubilados, creemos que es una buena medida y va a tener, como el otro proyecto, contribución y apoyo de la oposición. Digo, independientemente que pero de un sector importante, y el proyecto va a salir. Entonces creo que hay un activo que tiene la Argentina, que hay una oposición que está jugando pro sistema para que también vengan las inversiones, pero señalando temas como el del consumo y temas como la necesidad de la coordinación y evitar cierta improvisación que vos señalaste, que ven todos en alguna medida. Y eso no está dicho con mala leche. Está bien. Entonces yo digo, miremos no el túnel del tiempo, no para abolir la discusión del pasado, pero tenemos problemas concretos, pero también actitudes positivas que han permitido que se tomen decisiones muy importantes, como esta de los jubilados, que van a reactivar el consumo, y hay gente colaborando y metiendo letra para bien, y eso es bueno. Hay una oposición con mala leche. Yo creo que cuando se habla de inversiones hay 2 cosas que se toman en cuenta. Una es esto que pasó con Moyano, que genera en los inversores, dice que acá no hay gobernabilidad. Pero después está el otro problema, que es el de la corrupción,
que todavía existe. Por ejemplo, la transparencia, que es una cosa fundamental que se votó la ley, en la ciudad ya funcionaba. Sin embargo, si vos querés ver la obra pública, tenés que hacer pedido de información, dar 20 vueltas y no aparece. Lo que aparece es solamente el 60% de Buenos Aires compra, pero la parte que son las compras directas por necesidad no aparece. Entonces, si no ampliamos la posibilidad, te doy un ejemplo, está lleno de proyectos perfectos que cumplen con la ley en todas las normas y sin embargo igual no salen. ¿Por qué no salen? Porque al final del camino, en algún lugar siempre hay que ponerse. Cuando viene alguien de afuera a hacer alguna inversión, conozco este tema perfectamente, justamente en Formosa, que querían hacer algodón de fibra larga, si no te pones, no entras. Entonces hay un montón de situaciones que la corrupción, por ejemplo, es tal vez uno de los peores problemas que tiene la Argentina para conseguir inversión. Santiago. Y de eso no habla nadie. Eso es verdad. Yo te quiero dar, por favor. Hay dos trampas. Trampas de la manera de pensar y sentir los argentinos. La trampa de la dialéctica, todos contra todos, ellos o nosotros, blanco, negro, matar o morir. Esa es una trampa. La otra es la paranoia. La paranoia. Siempre está la conspiración. Ahí han caído todos los gobiernos. Y este gobierno sucumbió a esas dos trampas en un tema. La mayor demanda, el día que llegó Macri, y aún hoy, lo mirás en las encuestas, la mayor demanda es la necesidad de acuerdos nacionales, de consensos. Entonces, la idea de negarse a un consenso tiene una razón. Yo consenso con los partidos, no, porque partidos no hay. Hay coaliciones de partidos, Frente para la Victoria, Cambiemos, no hay partidos en el sentido tradicional. Esa dificultad de representación lo lleva a Macri a postergar o a suspender o a desechar la cuestión del acuerdo. El país está preparadísimo para... Igual yo le voy a decir una cosa, ¿sabe qué siente la gente? La gente está hinchada las pelotas. Quiere solución, quiere vivir mejor, quiere estar... Chicos, el pasado ya es pasado, que la gente se cargue cuentas claras, digamos, vamos para adelante, pensemos en una nación, Santiago, tenemos que estar un minuto, queremos estar y vivir un poco mejor, queremos, digamos, la pelea, la discusión, el debate me parece genial acá y todo. Ahora empecemos a construir una nación grande, gigante. Santiago, no digo, me parece muy interesante, se acabó el relato del pasado. Sí. Durante mucho tiempo, estos primeros 6 meses, el gobierno, como decía Natalia, tuvo un relato del pasado como también lo tuvo. ¿Y qué pasa con la renovación de la política? ¿Qué pasa con la gente nueva? ¿Dónde está la gente nueva en la política? No, gente nueva en la política no, me parece. ¿Quién es la gente nueva en la política? Muy pocos partidos. A ver, ¿quién es? El peronismo nos mostró, si la tienen, Cristina no la permitió, porque estaba la cámpora, pero lo que sí, el PRO, o Cambiemos, demostró una gran acción en lo que es sobre todo provincia de Buenos Aires. Creo que esa fue la sorpresa. Pero ¿quién va a ser grande este país? Y bueno, ¿quiénes son los políticos que vienen a hacer grande este país? Mirá, yo lo que te digo, hubo en la provincia de Buenos Aires un hartazgo con los varones del conurbano que me parece puede ser muy sintomático a futuro con algunos gobernadores. Ojalá Gaby estuvo en Formosa y vio lo que es el régimen de Gildo Infran de 20 años, desde 1995 gobernando, gana, como puede ser Zamora, ahora en Santiago del Estero. Eso a escala pequeña, el hartazgo, se dio en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde los JC, los Cariglino, salieron eyectados por un cansancio de la gente que vieron que no les resolvían los problemas. Aparecieron nuevos intendentes como Cascallares, Catopoy, etcétera, que yo no sé si son la solución, pero contestando tu pregunta, pueden empezar a hacerlo. Santiago. Un minuto, por favor, porque hay mucho más en esta noche. Intratable es apasionante, como siempre en Vivo por América. Dos grandes comunicadores, dos grandes periodistas enfrentados. Cuando dicen que la grieta es un invento, me parece que no es así. Mirá.